necesita resucitar. Diga, levantarse de los muertos. Amén. Ya tenemos el pasaje, 1 Corintios capítulo 15, verso 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, es pregunta, ¿cómo dicen algunos de nosotros que no hay resurrección? Verso que sigue. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco. Sigamos la lectura, vamos corridos. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. O sea, dice ahí, no va a servir de nada la fe si Cristo no resucitó. Estamos enseñando, y si no resucitó Cristo, vano es. Claro que Cristo resucitó, y esto no es en vano. Esto tiene promesa de vida eterna. Sigamos la lectura. Somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó, el cual, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, y aún, sigamos. Entonces también los que durmieron en Cristo, sin esperanza de ser despertados, de ser levantados, de ser atraídos, de verlos cuando se toque la final trompeta, en el encuentro en las nubes. Somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Sigamos. Con fe, con fe. Mas ahora, a ver, póngale pausa, otra vez con fe. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos y es primicias de los que durmieron. Cristo ha resucitado. Amén. Entonces vamos a ver su gracia. Diga, vamos a ver su gracia. Hace un tiempo que yo oí un predicador que dice que en un mover una hermanita tenía los 9 dones, y cuando se subía al púlpito podía profetizar, podía hablar en lenguas, podía hablar en inteligencia, en ciencia, y se movía. Entonces era glorioso verla, porque estando arriba no sabían cómo iba a ser. Ella predicaba, pero a la hora de ministrar era el fluir del Espíritu de Dios, y era cosa maravillosa. Pero un día, pasado un tiempo, regresó a la iglesia. Dice, voy a ver cómo está el mover del Espíritu de la hermanita. Y la halló sentada, y se acercó y le dijo, hermanita, ¿cómo están los dones? Ay, pastor, me casé, los hijos, el marido, pues ahora ya no hay tiempo de orar, ya no hay tiempo de ayunar, y pues bueno, los dones se han apagado, ya no están. Y se queda el pastor viéndola y le dice, si tus dones se murieron, van a resucitar. ¿Qué van a hacer? Entonces tengo que entender que desde que yo me convertí a Cristo Jesús, todo lo que yo recibí, todo lo que estaba en mi vida, y cuántas cosas de ellas en las batallas que he tenido, en las luchas que he tenido, se ha apagado, se ha enfriado, se ha muerto. Una pregunta, tu sensibilidad. ¿Qué tan sensible eres a la voz de Dios? ¿Qué tan sensible eres a la presencia de Dios? Yo me acuerdo en un lugar donde estaba un hombre ungido, y le dijo a una hermana, a ver, venga hermana, y la tomó de la mano y estaba orando para que recibiera, y le dice a la hermana, yo no siento nada. Dije, qué alejada está de Dios, qué separada, está inerte, está insensible a las cosas de Dios. Yo le pregunto a usted y a cada uno de los que está aquí, ¿Dios está aquí? Amén. Si está uno, si están dos, si están 3 reunidos en mi nombre, entonces ¿quién está aquí?
¿Quién está aquí? Entonces Dios está en medio de nosotros. Dios. Dile al que está atrás de ti, ¿lo sientes? ¿Sientes su presencia? ¿Sientes su gloria? ¿Sientes su palabra? Gloria a Dios. Fíjese, porque yo estoy con mi esposa y estamos hablando, a veces hablamos hasta con gente que no es del mundo, y le digo, ¿sabes qué? Dios me acaba de hablar a través de este varón. ¿Por qué? Porque yo estaba hablando con Dios y le hacía esta pregunta, y ahorita que hablo con esta persona me llegó la respuesta de lo que yo le pregunté a Dios. Entonces Dios me habló a través de un inconverso. Si Dios te puede hablar a través de una piedra y a través de un burro, que no te habla a través de otra gente. Entonces Dios puede hablar a través de ti. Claro que puede hablar a través de ti, pero como tú ves bulto y ves carne, no piensas que Dios lo esté usando, y Dios sí lo usa. Entonces debo de tener una sensibilidad. ¿Qué debo de tener? Entonces cuando vemos nosotros esta parte, por ejemplo, la Biblia nos dice en 1 Corintios 15 verso 22 que en el postrer en Adán todos seremos vivificados. Y el significado de vivificar es transmitir vida, de dar vida. ¿Qué quiere decir? Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahora entra el misterio de la vivificación, la obra y el espíritu de la vivificación. Romanos capítulo 8 verso 11. Porque ahí nos está hablando y dice que si nosotros tenemos a Dios, que si nosotros tenemos el espíritu de Cristo, y si nosotros tenemos el espíritu que levantó a Jesús de los muertos, este cuerpo será vivificado por el espíritu que mora en él. Amén. Diga, vivificación es resurrección. A ver, leamos. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de la muerte a Cristo Jesús, por su espíritu que habita, que vive, ¿en dónde? En mi cuerpo. Diga, yo tengo vivificación, y es darle vida a las cosas muertas. ¿Qué es? Gloria a Dios. Amén, amén. Entonces tenemos que desarrollar, tenemos que movernos en la vivificación. Diga, en la vivificación. Cuando está Jesucristo hablando con la hermana de Lázaro, y le dice, maestro, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Cristo le dice, Juan capítulo 11 verso 25, yo soy la resurrección y yo soy la vida. Y todavía ella, sí, yo sé que va a resucitar hasta el día final, hasta el día del juicio, cuando todos sean levantados. Dice, no, Él va a resucitar hoy. ¿Cuándo iba a resucitar? Hoy. Pero esa dureza todavía, esa insensibilidad, los discípulos más Pedro tuvo que ver 3 veces al Señor resucitado. Una incredulidad. Al último, basta ya, mejor me voy a pescar. Y de ahí lo tuvo que llevar el maestro resucitado. Hijitos, ¿tenéis algo de comer? No, toda la noche hemos pescado en vano. Lanza la red a la derecha. Y ahora sale con muchos peces y le dice el otro, Pedro, el maestro. Y cuando llegan a la arena, les dice, vengan a comer pescado y pan. Dice, vengan a cobrar el ánimo, que su ánimo resucite, que su ánimo se levante, que su ánimo esté presto. Amén. Para predicar, para la obra de Dios. Amén. Por eso es grandioso el poder de la resurrección. Diga, el poder de la resurrección. Diga, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. ¿Qué tiene? Pero el que desobedece al Hijo no verá vida. Es que ahí comienza el propósito de la parte de lo que es el poder de la resurrección. Porque Romanos capítulo 9 en el verso 10, ¿qué te dice? Que si crees que Dios levantó a Jesús de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa
Y con el corazón se cree para. Entonces hay justicia y hay salvación. Diga, hay justicia y hay salvación. Vamos a leer Romanos capítulo 14, verso 9. Diga, Cristo murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor de muertos como de los que viven. Amén. Romanos 14, 9. Porque Cristo para esto murió y volvió para ser. A ver, declaren todos. Por eso se dice, Cristo es el Señor de los muertos y de los que viven. Por eso toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor para gloria del Padre. Amén, amén. Romanos capítulo 6, vamos a leer el verso 4. Romanos 6, verso 4. Porque somos sepultados a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, diga, beneficio de la resurrección, vida nueva. ¿Cuál es? Entonces, ¿por qué vuelves al pasado? A veces le digo, mira, nada más en una cosa le debes de hacer caso a la gente. Si Dios te habla por un burro y por una piedra, también te habló por José José. ¿Ya lo pasado? ¿Para qué lo trae a vida? ¿Para qué vuelves a traer las cosas viejas? Entonces el hombre viejo no lo has crucificado. El hombre viejo no lo has hecho morir. El hombre viejo no lo has expulsado. Ya las cosas viejas, todas son hechas. Esa es la predicación de la semana pasada, ¿sí se acuerda? Leamos verso 5. Vamos a ver hasta el verso 9. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos a semejanza de Él en la resurrección. Sabiendo esto, para que el cuerpo del pecado, o sea, fíjese usted ahí el misterio. El pecado actuando en nuestro cuerpo hace un cuerpo donde Él habita. Entonces el cuerpo del que pecado debe ser destruido cuando bajamos a las aguas bautismales. Y entonces los pecados y toda obra de la muerte queda sepultada y nos levantamos a vida nueva. Gloria a Dios. Diga, el poder de la resurrección. Ahora, ¿qué dice? A fin de que no sirvamos más al pecado, no sirva más al enojo, no sirva más a la ira, no sirva más a la maldicencia, no sirva más al robo, no sirva más al adulterio, no sirva más a la infidelidad, no sirva más al pecado. Entonces hay un propósito. Voy al bautismo para dejar todo el pecado, y aparte de dejar el pecado soy limpiado, y aparte el cuerpo de pecado es destruido, y me levanto en vida nueva y ya no voy a servir más. Porque las cosas viejas, aló, gloria a Dios. Verso 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. O sea, cuando tú ya no pecas más, dejaste de pecar. Mira, tú debes de entender eso. Cuando uno llega a Cristo Jesús y se arrepiente de sus pecados y le da la espalda a los pecados, entonces viene el perdón, la sangre de Jesús nos limpia. Ahora tú entras al reino de los cielos, pero tienes que estar luchando con las cosas que todavía quieren brotar en ti. La ira, el enojo, los impulsos. Y es tu lucha. Por eso debes de crucificar la carne y hacer morir esos actos de la carne. Por eso se dice, ya no vivo yo. Aló. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. 8. Si morimos con Cristo,
Por eso dijo, soy la resurrección y la vida. Por eso en el efecto de la resurrección viviremos con Él. El diario andar, el diario caminar, tu día a día es con Cristo Jesús. ¿Cómo es? A mí cuando hice el pacto para casarme, me casó otro pastor. Y cuando estábamos ahí en el altar haciendo el pacto, me dijo, Humberto, ahí está el papá de tu esposa. ¿Te atreves ahorita delante de él a levantarle la voz? ¿Te atreves a decirle una palabra mala? ¿Te atreves a faltarle al respeto? No. Dice, mucho más estando Cristo en tu matrimonio. No se tienen que faltar al respeto. ¿No se tiene que? ¿Sabe? Cuando hablamos del endemoniado gadareno, dice la Biblia, tomando piedras, se golpeaba su cuerpo. Y ahora la mujer, ¿qué es del hombre? ¿Qué es? Dice, ya no serán dos. Entonces el hombre cuando le grita, cuando le insulta, cuando ofende a la mujer, es el endemoniado gadareno. Le está dando pedradas a su cuerpo. Ahora la otra, cuando hablas mal de los hermanos y hablas mal de la iglesia, ¿quién es el endemoniado? ¡Aló! ¿Sí vino? Es resurrección. Lo vas a dejar de hacer. Si no, te vas a quedar chimuelo. Lo digo porque en todos los eventos que hacían de la crucifixión, había uno que la hacía de Barrabás, y siempre blasfemaba el nombre de Cristo. Y en un evento estaba junto a una piedra. No se sabe cómo la roca fue impactada y una piedra le dio la boca y le reventó la mandíbula y los dientes. Y estoy hablando de gente no cristiana. Y cuando él se convierte a Cristo, va con el pastor y le dice, mire, yo siempre hacía en el drama, la hacía de Barrabás y siempre blasfemaba, y una roca botó y me reventó la boca, y ahora quiero pedir perdón porque eso era tan real, lo que yo decía salía de lo profundo. ¿Aló? Diga si le conviene el negocio de hablar mal del hermano. ¿Quién está en la vida del hermano? Cristo. ¿A quién tengo que ver en la vida del hermano? A Cristo. ¿A quién tengo que ver en la vida de mi esposa? ¿Y la mujer a quién tiene que ver en la vida de su esposo? Entonces debemos de glorificar a Cristo. ¿Debemos de qué? Diga, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Tú le abriste tu corazón a Cristo. Cristo vive en ti. Entonces la muerte no se debe de enseñorear más de ti. ¿La muerte qué? Diga, la muerte no se enseñorea más de mí. En la palabra griega exanastasis quiere decir levantar de la muerte. ¿Qué quiere decir? Levantar de la muerte. Anastasis, pararse de nuevo. Adonicán, Señor de la resurrección. ¿Qué quiere decir? Diga, levantarse de la muerte, pararse de nuevo, Señor de la resurrección. Llega el Señor Jesús y le dice, Jairo, mi hija está a punto de morir, ¿puedes ir a orar por ella? Y como está atendiendo a la mujer del flujo de sangre, le dice, espérame, ahorita termino de orar y ahorita te acompaño. Y en lo que él está asistiendo a la mujer de flujo de sangre, le mandan a un mensajero de la casa de Jairo. Le dice, ya no molestes al maestro, tu hija murió. Se voltea el maestro y dice, solo ten fe, tu hija vive. La lucha, ¿qué es? Nosotros luchamos mucho con eso y es el poder de la resurrección que nos tiene que ayudar. Cuando nos viene un diagnóstico médico, cuando nos vienen situaciones en contra,
Estamos luchando en lo que dice el médico y en lo que dice la palabra de Dios. Decía un pastor que trajo una mujer un diagnóstico de cáncer, pero ella no lo aceptó, sino que fue con Dios. Le dijo: Dios, tu palabra dice aquí que tú llevaste mis enfermedades y sufriste mis dolores. El médico dice aquí que tengo cáncer. ¿A quién le voy a creer? Yo creo en tu palabra y yo no creo en esto. Entonces algo me dice que aquí hay una mentira y me están mintiendo. Y yo lo pongo delante de ti porque yo no voy a debatir. Yo quiero que tú me aclares mi mente, mi pensamiento, que tú aclares mi vida. Y era su oración. Fue al siguiente estudio y le dijeron: usted ya no tiene nada, el cáncer desapareció, porque ella creyó que él llevó las enfermedades y los dolores. Amén. Entonces le estás diciendo: tan solo cree y tu hija vivirá. Y ahora donde viene la palabra, ¿cómo le dije que se decía la palabra? Exanastasis, doble A, exanastasis, levantar de la muerte. Talita cumi. ¿Y qué sucedió? A ti te digo, levántate. Y la hija de Jairo se levantó. Diga: gracia de la resurrección. Pero el maestro la está levantando. Ahora, si vamos nosotros al trasfondo espiritual, esa hija de Jairo no tenía esperanza. Entonces lo que resucitó para Jairo fue la esperanza. ¿Qué resucitó? Ahora ustedes vean, la tsunamita dice: vamos a hacer aquí un cuarto, porque este es un varón de Dios. Cada que venga, que tenga un lugar donde descanse. Y cada que pasaba el profeta por ahí, ella lo asistía, le invitaba de comer, estaba atenta de él. Dice: porque este es un varón de Dios. Y después el varón dice: bueno, ahora busca tú en su casa a ver qué necesidad tiene esta mujer. Y va al criado y le dice: mujer, ¿qué necesidad tienes? Ella dice: yo habito en medio de mi pueblo. Diga que no tenía necesidad. Y regresa y le dice: profeta, no hay necesidad que tengan ellos. Están plenamente de todo bien. Están ellos abundantes. Pero una cosa no vi en su casa: a un niño, mándala a traer. Y va la mujer y le dice: de aquí a un año vas a cargar un hijo. Ah, Señor, pero ¿cómo cree? Nace el niño. Pero el problema es que nunca lo pidieron a Dios. El problema es que su esperanza ya se había muerto. Ya no esperaba niño. Ya no tenían confianza. Y Dios les bendice con algo que ya no deseaban. Todo lo que tú obtengas sin pedírselo a Dios, sin desearlo, se va a morir. ¿Qué? Necesito pedírselo a Dios. Necesito confiar en Dios. Y necesito esperar en Dios. Ya está grande, se le llevan al niño al trabajo con el padre y le duele la cabeza. Y se queja del dolor de cabeza. Y está diciendo: mi cabeza, mi cabeza. El padre ya no aguantó y le dijo a unos criados: llévalo con su mamá. ¿Qué le dijo? Tenemos al bebé chiquito y está llorando y no se calla. Toma. ¿Por qué se lo damos a la mujer? ¿No eres el mismo que está ahí con el marido de la tsunamita? Igualito. Ve con su madre. Y la mujer lo tiene en las rodillas y se le muere. Y ahora ya se murió. Y ya que murió el niño, ella dice a su marido: mándame un asno y que venga un criado. Y lo mandaron. Dice: oye, pero ¿para qué quieres que te mande a alguien? Voy a ir a ver al profeta. Pero si no es luna llena, pero si no es ninguna festividad que vas a ver al profeta, tú mándamelo. Y cuando viene el profeta, le dice al profeta: no saludes a nadie, no te detengas en el camino, derechito hasta donde está el profeta. Y ahí van. Y cuando ve la tsunamita, le dice el criado:
Y le dice: ve a salir al encuentro y dile que si está bien, que si está bien el niño, que si está bien el marido. Y ella le contesta: todo bien. Y que la quería detener. Y le dice: déjala que pase porque tiene amargura. Está amargada y Dios no me ha revelado lo que tiene. Y ya cuando llega la amargura: ¿no te dije esto? Que quería evitar el sufrimiento. Ya no quería hijo. ¿Deseó el hijo? ¿Y por qué se le murió? Aló. ¿Sí está ahí? Es que esto está tremendo, hermanos. Por eso lo debo de entender. Y ahora el profeta le dice al criado: a ver, llévate mi báculo, ve dónde está el niño y ve a orar por él. Y regresa. Le eché hasta el agua bendita y no pasó nada. Vea, ¿por qué? Porque creemos que cuando nosotros aprendemos algo, como le funcionó al profeta, también nos va a funcionar a nosotros. Y hacemos algo metódico y algo repetitivo. No salió de tu corazón, no salió del deseo que ese niño se levantara. Pues ya le puse el báculo, ya oré por él, no pasó nada. Entonces ahora baja Eliseo. Baja Eliseo. ¿Cuántas veces sopló en el niño? 7 veces. Y cuando sopló 7 veces, el niño se levantó. Diga: la esperanza de la tsunamita volvió. Resucitó. Pero ahora llamó al hijo. ¿Ahora ya qué? Ya lo amó. Ahora ya está su confianza en Dios. Diga: su confianza en Dios. Entonces tenemos que entender la gracia de la resurrección. Diga: la gracia de la resurrección. ¿Qué tenemos que entender? La gracia de la resurrección, diga, es levantar de la muerte, pararse de nuevo. Señor de la resurrección. Y encontramos nosotros cuando está Eliseo. Y Eliseo ya termina sus días, Eliseo ya es sepultado. Y ahora está su sepulcro. Y van a enterrar a un muerto. Y vienen unos enemigos y los asustan y tiran al muerto. Y cae en la tumba de Eliseo, tocando los huesos de Eliseo. Se levanta, resucita. ¿Qué hizo? Resucitó. Ahí hay 3 resurrecciones. Diga: 3 resurrecciones. Están en el Antiguo Testamento. Ahora el Señor Jesucristo, en su ministerio, resucitó a la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín, a Lázaro, que era el amigo del maestro. Y luego vienen otras 2. Diga: vienen otras 2. Pedro resucitó a Dorcas. Hechos 9, verso 40. Dorcas era una mujer altruista, era generosa, era misericordiosa, era dadivosa. Por eso cuando ella murió, le enseñaron al apóstol, le decían: mira lo que ella tejía, mira lo que ella hacía con sus manos, mira cuánta ayuda hacía al necesitado. Diga: se murió la generosidad. ¿Cómo? Ya no hay generosidad. Estaba representada. Diga: estaba representada. Hechos 9, verso 40. Estaba yo preparando el tema y me acordé el día que recibí el impacto de bala. Tenía 24 años. Y desperté ya al atardecer. Ya el sol se iba a ocultar. Y vi mi pierna y dije: no, esto va a ser para largo. Después me subieron a piso. Me tuvieron 3 días en ayuno, porque el riesgo era la amputación de la pierna. Y los doctores debatían y si la cortaban o no la cortaban. Y después trajeron a los médicos de exploración vascular, que venían de otra iglesia, de otro hospital. Y ellos me hicieron la operación 41 horas después. Y todavía me dijo el médico: Humberto,
Las piernas o el cuerpo, el miembro que pasa 7 horas sin circulación, los amputo. Yo no sé por qué me atreví a operar tu pierna y dejártela. Pero en el momento que yo llegué al hospital, ya llegué con muy poca sangre, porque la femoral fue la que me reventaron. Cuando el médico residente me está atendiendo, me están poniendo la sonda, me están poniendo el suero, me están haciendo la plática. Y en eso de la plática no quería que yo me durmiera, pero yo sentí que me fui en un hoyo profundo y iba hacia abajo así. Y en ese lapso me acordé de una prédica y decía el pastor: si tú sales de este lugar y no has recibido a Cristo, si te cae un poste en la cabeza, un coche te atropella y tú mueres, ¿dónde vas a pasar tu eternidad? Entonces eso me tenía en mi conciencia y comencé a decirle: Dios, perdóname. Ciertamente si hoy pides mi vida, no voy a estar en el cielo, porque reconozco que soy un pecador. Dame oportunidad de arrepentirme. Y ese fue así como un espacio que Dios dijo: detente, muerte. Y cuando pasaban los médicos residentes, varios médicos me dijeron: tú llegaste solamente con el olor de la sangre, como los carros que llegan nada más con el impulso a la gasolinería. Así llegaste tú. Y uno decía: oye, hay alguien allá arriba, debes darle gracias. Y los médicos no se cansaban de decirme que era un milagro que yo estuviera vivo. Es el despertar de la muerte. Y de ahí llegaba un jovencito a orar por mí, siempre iba a orar por mí, y las visitas siempre iba a orar por mí. Y me decía: sabes, yo soy pentecostés y Dios me dio un regalo, yo hablo en lenguas. Iba a orar por mí al hospital. Despertar de los muertos, diga: despertar de los muertos. Y todo lo que se perdió tiene que resucitar. Todo lo que ¿qué? Entonces, de la manera que Dios me levantó, de la manera que Dios ha levantado a muchos ya en la muerte, Dios va a hacer lo mismo con nosotros. ¿Por qué? Porque cuando Jesús fue crucificado, dice que hubo un temblor, se partieron las rocas y los sepulcros se abrieron, y muchos cristianos se levantaron de los sepulcros, salieron a vida, resucitaron, pero ahí se quedaron hasta que Jesús resucitó. Entonces fueron a Jerusalén, se presentaron a su familia resucitados, vivos de entre los muertos. Amén. A ver, leámoslos. Mateo 27, versos 51 y versos 52. Un día me invitaron a Veracruz y me tocó dar el tema de la resurrección. Y había un joven que le iban a cambiar trasplante de riñones. Y cuando estuvimos orando por él, Dios hizo el milagro. Y volvimos a ir otra ocasión y ya estaba sano y estaba libre. Dios lo puede hacer hoy. Amén. ¿Qué necesita Dios? Que le creas. Diga: fe. Leamos Mateo 27, verso 51. He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra y las rocas, 52. Y se abrieron, y muchos cuerpos de santos que habían dormido. Entonces ahí está el levantar de los muertos. ¿Qué está? A ver, póngase de pie. Hay muchas cosas que quizás hasta ya ni te acuerdas, pero que se murieron, que necesitan levantarse, que necesitan tener vida. ¿Qué necesitan? A ver, diga: la gracia de la resurrección hace que mis bienes sean vivificados. Diga: resurrección es levantar de los muertos, es despertar de los muertos, es vida nueva. Y yo declaro que hoy se levanta mi esperanza. Hoy se levanta mi fe. Hoy se levanta mi ilusión. Hoy se levantan mis deseos. Hoy se levantan mis fuerzas. Se levantan en el poder de la resurrección. Se levanta mi economía. Se levanta mi felicidad. Se levanta mi dicha. Se levantan ahora.
Se levanta mi entrega, mi devoción. Se levanta en el nombre de Jesús. Yo declaro vida. Yo recibo vida. Yo soy vivificado. Mi esperanza tiene vida. Mis deseos tienen vida. Mis anhelos tienen vida. En el nombre de Jesús. Ahora lucha contigo mismo. No soy un fracasado. No soy un derrotado. No estoy arruinado.